Buen día, alumnos. Bienvenidos una vez más a otra clase del área de taquigrafía. Así que bueno, para comenzar, les quiero decir de que estamos muy contentas acá con la profe Amelia por la cantidad de alumnos que se presentaron para el trabajo integrador. Así que estamos más que contentas. Comenzamos a revisar los trabajos y nos va a llevar un poquito de tiempo, así que tengan un poquito de paciencia. Pero eso resaltamos la cantidad de alumnos que estuvieron presentes para ese trabajo integrador. De a poco ustedes van a ir recibiendo las devoluciones, así que tengan paciencia, como les vuelvo a repetir. Vamos a avanzar ahora nosotros desde hoy. Vamos a empezar con un tema nuevo, que es el circulito, que es acá la profe Amelia ella va a empezar a explicar el primer PowerPoint. Vamos a dar todas las explicaciones posibles para que ustedes vayan entendiendo cómo es este nuevo tema de circulitos. Bien, buen día para todos. Antes que nada, profe Ani, le queríamos recordar a todos los chicos que entren al aula para poder conectarse en las clases, porque ahora recuerden que habíamos avisado que no van a recibir más por mail la invitación, entonces sí o sí, por favor, ingresen al aula, ¿sí? Para poder conectarse a las clases. Bien, como decía Ana, vamos a empezar hoy con un tema nuevo que es el circulito, o también se le llama círculo pequeño. Este es uno de los temas más importantes, uno de los temas importantes de nuestra taquigrafía de la RALDE, ¿sí? El circulito es el signo estenográfico que representa a la S, ¿sí? Y sus similares en sonido Z, X o C, seguida de las vocales E y puede ser inicial, medial o final. Nosotros vamos a dar hoy el circulito inicial. El circulito inicial, como les decía, entonces tenemos, como ven en la pantalla, en nuestro primer cartelito, el ejemplo de la palabra sur. Fíjense que ahí la S acompaña al rasgo UR, que es un rasgo de sílaba inversa, ¿sí? Entonces también usamos circulitos para cuando palabras que componen sílabas mixtas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las sílabas mixtas son cuando tenemos una o dos vocales entre las consonantes? En este caso, sur, ¿sí? Tenemos ahí la vocal U, que representa entonces esta palabra una sílaba mixta. Y también tenemos la palabra seco. Fíjense que este circulito representa, si separamos en sílaba esa palabra, representa una sílaba directa, ¿sí? Bien. ¿Cómo puede ser el circulito? El circulito puede ser aislado, inicial, final y medial. Como les decía, es un signo estenográfico que representa el sonido de la S, ¿sí? Su tamaño es aproximadamente de 1 milímetro, y cuando va unido a los rasgos. Vamos a ir viendo, ¿sí? En otros cartelitos que siguen. Por ejemplo, el circulito aislado que tenemos acá. Fíjense que sí, vamos a agregarlo a nuestra lista de abreviaturas. Va en primera posición, arriba del renglón. C toca el renglón, su debajo del renglón. En la palabra sea
tenemos que agregarle la vocal A y toca el renglón, está en segunda posición, y en la palabra soy, debajo del renglón en tercera posición, y colocamos la vocal I, ¿sí? Ustedes vayan, si pueden, tomando nota, ¿sí? De todas formas, esto después ya saben que van a tener en el aula como como material de estudio, para que tengan como para tomar nota, ¿sí? Como material didáctico. Vamos a ver la posición del estenograma. La posición la indica la vocal que acompaña al circulito, pero la representa el rasgo. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense en la palabra sube, ¿sí? Ahí tenemos la vocal U. Esa vocal es la que nos va a indicar la posición de esa palabra, pero ese circulito va a ir unido al rasgo B, en este caso. Entonces, la palabra se va a escribir en tercera posición, ¿sí? Sube, corta el renglón. Después Ana le va a explicar bien cómo se dibuja la flechita, cómo tiene, siempre es de adentro hacia afuera. Entonces, fíjense que sube, corta el renglón. Yo no tengo que escribir la palabra sube debajo del renglón porque está en tercera posición. No, solamente corta. Acuérdense que todos los rasgos que cortan el renglón, como los verticales, los oblicuos, ¿sí? Los curvos, todos esos siguen igual. Los rasgos horizontales sí van debajo del renglón, ustedes se acuerdan, ¿sí? Entonces ahí sí, si tengo ejemplos con palabras que comienzan con circulito acompañados de rasgos horizontales, entonces ahí sí los escribo, los trazo debajo del renglón, ¿sí? Siempre y cuando esté acompañada de la vocal O de la vocal U. Bien. La vocal, como les decía, que acompaña al círculo inicial pequeño o al circulito, se indica por la posición del estenograma. Y la posición la marca el rasgo, ¿sí? ¿Recuerdan en el caso anterior cuando teníamos el ejemplo de sube, el rasgo era el rasgo B, ¿sí? Puede ser recto o curvo, al cual el circulito va unido. No le indica el circulito, ¿sí? O sea que yo el circulito no lo tengo que colocar, por ejemplo, una palabra que empiece en segunda posición, no es que yo tengo que colocar el circulito tocando el renglón, no. El circulito va unido al rasgo, ¿sí? Y es el rasgo que le sigue el que me va a indicar cómo se escribe esa palabra, en qué posición está. Entonces recuerden que la posición no señala más que una sola vocal, la primera. Se van a encontrar con palabras que tienen más de una vocal, ¿sí? Y bueno, ustedes tienen que tener en cuenta solamente la primera vocal para escribir esa palabra. Bien. Acá tenemos ejemplos para las tres posiciones. Fíjense en la primera posición, en la segunda y en la tercera posición. Tenemos como ejemplos en primera posición sabe, ¿sí? Sano, sale, sacude, todos están arriba del renglón, no tocan el renglón, ¿sí? Y el circulito va unido al rasgo, fíjense. Todo el rasgo queda en primera posición. Fíjense en el ejemplo de sacude, como tenemos sacu en primera posición y B corta el renglón, no importa, porque yo tengo que tener en cuenta el circulito y el rasgo que le sigue, ¿sí? En la segunda posición, ahí tenemos 0, fíjense que esa palabra comienza con circulito
El circulito en ese caso se escribe a la izquierda de la R, de abajo hacia arriba. Tenemos la palabra cita, que toca el renglón seco, sobre el renglón también, y cine. Esos son ejemplos. El circulito en los rasgos rectos, verticales y oblicuos va a la derecha, ¿sí? En el rasgo R vocal va a la izquierda, ¿sí? Y es hacia arriba, al igual que en los horizontales. Y en los curvos se escribe en la concavidad, como se puede ver en los ejemplos. En la tercera posición tenemos zócalo, suma, suyo, sorteo. Fíjense que zócalo debajo del renglón seguido del rasgo K, que es fino, lo que también es fino, suma, que está unido al rasgo M vocal, que es fino, y toda la palabra se escribe debajo del renglón. Suyo corta el renglón. Eso es lo que les comentaba, que los rasgos curvos que van en tercera posición, en este caso, por ejemplo, Y con la vocal O corta el renglón, ¿sí? Sorteo, escribimos sor, el rango O, R. ¿Se acuerdan cómo era de arriba hacia abajo, fino? Bien. Seguimos. Aquí tenemos cómo se coloca el circulito, como les decía. ¿Ven? Este cuadrito sería bueno que ustedes lo puedan anotar, lo tengan como guía. Se coloca en los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la derecha. En los rasgos rectos horizontales y R vocal hacia arriba, y en los rasgos curvos en la concavidad. Bien, y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos. En el otro Power que va a explicar la profe Ani también tenemos más ejemplos, y tenemos también cómo va trazado el circulito, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cómo se hace. Acuérdense que no tienen que hacerlo muy grande, porque después también tenemos el círculo que vamos a llamar, y después tenemos el círculo mayor. Entonces es importante que la uniformidad del circulito, como su palabra lo indica, sea chiquito, ¿sí? Sea pequeño. Fíjense entonces cómo van colocados los circulitos en cada rasgo. Seguimos. Acá tienen algunos ejemplos. La palabra sapo en primera posición, salchicha en primera posición. Fíjense, sal, ¿sí? Sal. El rasgo vocal L. ¿Cómo tenemos que escribir? Primero el circulito, luego el rasgo al, unido a CHI y CHA. Cerebelo en segunda posición, toca el renglón, fíjense el ejemplo. Sajonia, cédula, ¿sí? Esto, como les explicaba hoy, yo no voy a escribir, por ejemplo, cédula, el circulito ahí tocando el renglón, no. Yo tengo que escribir la D, en este caso la D con la U que acompaña a esta palabra, tocando el renglón, porque es el circulito que así me lo indica. Y bueno, así tenemos varios ejemplos que son como los que ustedes después van a tener que escribir en sus actividades. Fíjense, la posición sugiere, en tercera, saliva, en primera posición, sueco, ahí tienen dos vocales, y dijimos que hay que tener en cuenta la primera vocal. Entonces, va en tercera posición. Sarro,
Fíjense que ahí estamos utilizando el rasgo vocal doble R vocal para escribir la palabra sarro, ¿sí? El circulito va unido al bisílabo vocal doble R vocal. Sonrojo, ahí tenemos sílaba inversa, el circulito unido a la sílaba inversa en tercera posición. Sofocado en tercera posición. Simbólico, fíjense ahí, simbólico, cómo escribimos sim. Ahí escribimos simbo en un solo rasgo, ¿sí? Circulito, simbo. Después le sigue la L vocal y la C con la O. Simbólico, ¿sí? Cínico en segunda posición. Zanja en primera posición y ciervo en segunda posición. Bien, estos son unos ejemplos para que ustedes vean la forma en que escribimos las palabras que comienzan con S, ¿no es cierto? Que decíamos también que sirven para las que comienzan con X, ¿sí? Y las que comienzan con la C seguida de las vocales E, I. Acuérdense que nuestro sistema es fonético, dijimos siempre. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que oímos, es cómo tenemos que escribir. Y ahí tienen ejemplos con palabras que comienzan con X, xileno en segunda posición, xilófono en segunda posición, xenófilo también en segunda posición, santeína en primera y xenofobia en segunda. ¿Sí? Y tenemos que en algunas palabras se omite la B larga, ¿sí? Se omite, fíjense, cuando la palabra comienza con la partícula sub, entonces obviamos la B larga, ¿sí? Y queda el rasgo como si tuviéramos una sílaba directa. En vez de subterráneo, vamos a escribir subterráneo nada más. En vez de subdiácono, vamos a escribir subdiácono. En vez de subcutáneo, subcutáneo. Submarino, submarino. Entonces, fíjense este detalle de las palabras que empiezan con la partícula sub. Bien, ahora la profesora le va a explicar también, mirando otro PowerPoint, todo acerca del circulito o círculo pequeño. Bueno, vamos a continuar con otro Power porque es muy importante que ustedes tengan bastante material que, como les decía Amelia, ustedes tienen que entrar al aula después donde van a estar todos estos, lo que le estamos explicando ahora del circulito. Que como bien decíamos, circulito porque tienen que dibujarlo, acostumbrarse a dibujarlo. Es un circulito pequeño, porque después vamos a dar otros que son un poco más grandes. El círculo ya es un poco más grande, entonces acostúmbrense, ahora que van a comenzar a practicar esto, que sea un circulito pequeño. Bueno, y acá tengo casi la misma explicación, pero vamos a volver a repetir, así que ustedes lo van a ir escuchando. Y también es importante que practiquen, así como practicaron todo lo anterior, es muy importante la práctica. Así que bueno, tenemos el circulito inicial que se traza a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Y ahí tenemos la flechita de cómo se dibuja. Ahí la flechita nos da la dirección de cómo va dibujado cada circulito que va unido al rasgo. Porque no podemos hacer el rasgo y después dibujar el circulito. Se dibuja el circulito de acuerdo
al rasgo que vaya unido, se dibuja el circulito y luego se dibuja el rasgo, teniendo en cuenta siempre la posición. Por ejemplo, en esos ejemplos que ustedes ven ahí en primera posición, ustedes van a ver que en el rasgo recto es un rasgo fino, en este caso sería una T, y está en primera posición. Dibujamos el circulito, así como nos indica la flecha, y ahí dibujamos el rasgo. Lo mismo para el oblicuo, el mismo dibujo en los rasgos oblicuos, como ven ahí en el dibujo, y en los rasgos horizontales. Tengan en cuenta ustedes, es muy importante que lean y practiquen para que vean cómo se dibuja el circulito y cómo va unido, cómo va unido a los rectos, a los horizontales, y fíjense cómo va unido en los rasgos curvos. En los rasgos curvos va unido en su concavidad. Y después tenemos el rasgo R. Acuérdense que al rasgo R lo dibujamos de abajo hacia arriba. Y cómo va unido también el circulito en el rasgo R vocal. Va unido y se dibuja de arriba hacia abajo, que ahora si tenemos tiempo después con Amelia vamos a ver si con la camarita podemos mostrarle cómo se dibuja. Así que bueno, vamos al... Esto básicamente la primera posición, cómo van dibujados los circulitos de acuerdo a los rasgos. Y ahí tenemos dibujado en la segunda posición, como les habría explicado Amelia, y en la tercera posición. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta también es el primer rasgo, como les había dicho Amelia, es el primer rasgo y no el circulito el que queda en la posición, indicada por la vocal que lo acompaña. ¿Qué hace el circulito? El circulito me indica en qué posición va a ir el rasgo. Es el rasgo. Eso tienen que tener muy en cuenta, que el circulito me indica en qué posición va a ir el rasgo. Bueno, y ahí tenemos también otros ejemplos. Ustedes fíjense, ahí por ejemplo sube, traza el renglón su. ¿Quién me marca la posición a mí? Es su. O sea, yo al ver que dice su, sé que es un circulito en tercera posición. ¿Cuál me marca la posición? El rasgo B, sube. Y después tenemos sepa. Tenemos distintos ejemplos que, como les dije, ustedes tienen que ir practicando estas mismas palabras. Por favor, practiquen, así se les va a ir grabando, cómo tienen que ir dibujando. Supone, tenemos en tercera. Después tenemos saldo, ahí, fíjense que lo que dibujamos es el rasgo al, y el circulito va hacia aire sílaba, pero hacemos saldo. Después tenemos sábado, sábana, sala, cepillo, que todo esto ustedes con la práctica únicamente se les va a ir grabando cómo va el circulito dibujado y en qué posición. Tengan en cuenta. Cebada, socorro, soga, suma, sueña. Fíjense que ahí sueña. ¿Y qué hacemos ahí? Obviamos la E, ¿no es cierto? Porque ahí no podemos dibujar la E con las reglas que ya habíamos dado. Entonces hacemos sueña, pero ahí dice sueña. Después tenemos cero, lo mismo en suero, lo mismo que en sueña, ahí tenemos suero. Y tenemos Suiza, que es un nombre propio, lleva el circulito, la comilla. Después tenemos también acá otros ejemplos donde obviamos la B larga, en la partícula sub.
No son muchas las palabras que llevan sub, así como con la X, pero en las que hay, se omite la B en la partícula sub y escribimos directamente submarino, en tercera posición. Su nos indica el circulito que va en tercera y dibujamos el rasgo. Fíjense que no va en tercera, no submarino, no por eso vamos a hacer en primera. Tengan en cuenta por eso lo que siempre les digo, el circulito me indica en qué posición va el rasgo. Después tenemos subcutáneo y subgénero. Bueno, y acá tenemos también otros en la sílaba mixta. ¿Cómo va el circulito? El pequeño circulito deja de ser signo silábico y representa simplemente la S. Y ahí tenemos el rasgo al, dibujamos la S, que es el circulito, y como está en primera, ahí vemos que dice sal. Lo mismo para sol, lo mismo para son, ahí tenemos sur, y ahí tenemos ensambo, fíjense que comienza con Z, pero ¿cómo lo escuchamos? Lo escuchamos como una S. Al decir sambo, yo tengo que escribir como un circulito, como una S vocal, pero al traducirlo, lo traduzco con la Z. Y tenemos MB. Entonces, ¿qué es lo que yo dibujo? Ambo. Y dibujo la S. En primera, ahí dice sambo, entonces escribo en primera, seguido de ambo. Y lo mismo para símbolo, ahí tenemos el MB, símbolo, ahí yo sé que ya tengo que escribir en segunda posición, símbolo. Espero que vayan entendiendo, alumnos, nosotros estamos aquí para las dudas, pero como les dije, no dejen de leer los conceptos y practicar. Y acá tenemos simena, que se escriben también con el circulito, como les dije, las pocas veces que empiezan con X, pero se escriben como S vocal. Simena es un nombre propio, va con comillas. Xenófilo, en segunda, xenófilo. El circulito me dice en qué posición va a ir el rasgo. No me olvido de esa frase. Xilófono y xenofobia. Después seguimos. Y acá tenemos abreviaturas que, como siempre les habíamos dicho, ustedes tienen que tener su cuadernito, por favor, de las abreviaturas, porque es muy importante en los dictados utilizarlas para cuando se hagan los dictados de velocidad. Entonces es muy importante que ustedes dominen las abreviaturas. Entonces acá tenemos las abreviaturas que comienzan con el circulito inicial, por ejemplo, sin duda. Ahí van a ver cómo va unido, todo junto, sin duda. Y después tenemos señor, que se escribe en tercera posición y se escribe sor. Ustedes van a ver ahí, al leer usted ahí, van a leer sor, pero es la abreviatura señor. Y señores. Señor, señores, cuando ustedes escuchen en un dictado o cuando una persona habla y ustedes tienen que escribir en taquigrafía lo que esta persona está hablando, muchas veces se dice señor, señores. Entonces esta es la manera en que ustedes van a utilizar esta abreviatura. Y tenemos satisfacer, satisfactorio, en primera. Se escribe, ustedes van a ver ahí un circulito en satisfacer, un circulito inicial, la T vocal y un circulito final, que es eso lo que también vamos a dar más adelante. Lo que estamos dando ahora es circulito inicial, después vamos a dar medial y final. Así que así es la abreviatura
de satisfacer y de satisfactorio. Después tenemos se y sí. Sí que va en primera, y se que va en segunda. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo van con la camarita. Acá vamos a ver cómo se escribe. Bien, gracias. Bueno, vamos a escribir en lo que nos queda de tiempito para poder ver cómo podemos trazar el circulito unido a los rasgos. ¿Sí? Lo vamos a hacer con el marcador negro para que se note un poquitito porque la verdad que con el lápiz negro no se nota mucho. Tenemos una consulta en el chat que pregunta cómo se escribe señora. Laura pregunta cómo, y le agregamos la vocal A, ¿sí? Le agregamos la vocal A al final y ahí dice señora. Claro. ¿Sí? Bien, vamos a hacer algunos ejemplos de palabras que comienzan con el circulito. Fíjense Amelia, que, por ejemplo, Amelia, fíjate, ¿sí? sol y son, si le puedes hacer escribir ahí Sí, el ejemplo bien. Antes de comenzar con esa palabrita, de bien. sol y son. Vamos a hacer entonces, como preguntan en el chat, sol. Fíjense que sol y son, me pregunta Teófilo. Tenemos estas dos palabras que forman una sílaba mixta, como les decía. ¿Sí? Tenemos una vocal entre dos consonantes. Yo lo que voy a hacer, o sea, ¿para qué me sirve también el circulito? ¿Cómo lo uso? En aquellas palabras que justamente tienen esta característica, o bien cuando separan sílaba y forma sílaba directa, por ejemplo, ese vocal, ¿no es cierto? En este caso tenemos sol en tercera posición y lo voy a hacer así, de esta forma. Y son, ¿sí? Lo voy a escribir así. Voy a hacerlo de nuevo. Son, grueso. Se dibuja el rasgo on. Fíjense y el rasgo que ol. Esto lo que yo voy a dibujar. Ol, ¿se acuerdan que el rasgo vocal L es de arriba hacia abajo y es grueso? Bueno, entonces sol yo lo voy a dibujar en tercera posición. ¿Sí? Lo mismo que son. Son es un rasgo que acá tenemos la vocal y la consonante. Es una sílaba inversa, acuérdense. ¿Sí? Vocal, consonante. ¿Cuál es el rasgo que me representa a mí? Vocal N. ¿Recuerdan? Era en primera posición, en segunda posición y con un grueso en tercera posición, ¿sí? En este caso, en los dos ejemplos, están en tercera posición, ¿sí? Bien. Camila Ferrero está levantando la mano. Te escuchamos, Camila. Si tenés alguna duda, podés habilitar tu audio y consultar. Buen día, ¿se escucha? Buen día, te escuchamos, Camila. Sí, yo no levanté la mano, no sé si se activó solo nomás. Bueno. Disculpen. Bueno, gracias, Camila, gracias. Laura, Mariana, en la abreviatura dice... De señor y señora, eso ya habíamos... Claro, bueno, te vamos a mostrar. Señor es sor, como decíamos, vocal eren, fino. Escribimos sor, fino. Acá puede aparecer grueso, pero ustedes saben que la vocal eren es un rasgo fino, acuérdense. Y para hacer señora, vamos a hacer, y le hacemos la vocal A. Que también, esto es lo que yo quiero que entiendan,
con el tema de las vocales, algunos le pueden hacer así. Claro, es la forma en que se dibuja la... Disculpe. Sí. ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál es lo importante? Que no forme gancho Sí. la vocal con el rasgo que le antecede, ¿sí? Entonces, si ustedes entienden que señora van a escribir así y van a hacer esta A, donde también tengo que forma ángulo agudo, en este caso, en este ejemplo, y lo escribo así. Y si a ustedes les parece mejor, señora, escribirlo con esta A como nos indica la regla, también lo pueden hacer y no está mal, ¿sí? Entonces, de esta forma, escribimos señora, agregándole la A final, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos, como les decíamos. Por ejemplo, supera había escrito. Supera. Si yo separo en sílabas esta palabra, ya tengo que sí o sí va en tercera posición, ¿sí? Por la U, que es la que me indica. Pero, ¿qué pasa? Este rasgo va a estar unido al rasgo P vocal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Sabemos que el rasgo P vocal es fino, ¿eh? Puede salir grueso por el marcador, les vuelvo a repetir, pero bueno, ustedes saben qué es. Fíjense, de adentro hacia afuera, corta el renglón y ahí escribo el rasgo P fino, el rasgo R vocal fino. Entonces, ¿qué me dice la regla? Que en los rasgos oblicuos, en los rasgos rectos oblicuos, el circulito se escribe a la derecha, ¿sí? Recuerdan que habíamos visto el ejemplo, ¿sí? ¿Sí? De cómo va escrito el circulito en los rasgos rectos. Tenemos que, por ejemplo, si yo digo saco, fíjense, saco en primera posición. Entonces, de adentro hacia afuera, y el rasgo co, fino, este rasgo fino. Y si yo digo zona, fíjense, zona que comienza con Z, suena como la S, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a escribir? Circulito de adentro hacia afuera, en tercera posición, fino. Fino, zona. Otro ejemplo, vamos a hacer una palabra en segunda posición, cívico, por ejemplo. Entonces, separamos en sílaba la palabra y tenemos el circulito, ¿sí? Unido a la B corta, en segunda posición. Y ahí sí, el rasgo B corta es grueso, y le sigue el rasgo co fino. Civi, co fino. En realidad, fíjense que por qué lo hacemos con el marcador, porque si yo escribo cívico, fíjense, lo voy a probar con el lápiz negro. Este sería el grueso apretando bien, y acá sería el fino, y casi no se nota en la pantalla. ¿Ven? Es como que no puedo registrar. No sé. Lo van a escribir de esta forma. Sí. Tenemos una consulta, Amelia. ¿Sí? De María Inés Rivarola. María Inés Rivarola, ¿querés hacer alguna pregunta? No, disculpen, profesora, se activa solo el micrófono. Ah, bueno. Disculpen. Disculpen, chicos. Bueno. Vamos a seguir con más ejemplos. Por ejemplo, si yo escribo la palabra ciruela, que es con C también. ¿Sí? Ciruela. Fíjense, acá tengo que hacerlo
en el rasgo R vocal. Ciru. Entonces, ¿yo cómo voy a escribir? En segunda posición, porque así me lo indica la vocal I, y toca el renglón, ¿sí? De adentro hacia afuera, el circulito, ciruela. Tenemos la R vocal fina y la L vocal fina. Ciruela. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo voy a dibujar el circulito en el rasgo R vocal. Escribimos como si fuera cirula, porque acá obviamos la E en el contexto de la oración, de lo que yo escriba en el dictado, voy a traducir ciruela, si es el caso, ¿no es cierto? Bien. Tenemos una consulta, no sabemos si es alguna pregunta o... Juliana Bogarín, ¿querés consultar algo? Buen día, profesoras. Buen día. Buen día. ¿Me escuchan? ¿Sí? Escuchamos. ¿Qué tal? En el caso de las palabras sube, supera, que fue la de recién, estaría confundida porque Te voy a explicar mirando los demás rasgos veo que se cumplen bien en los circulitos. Por ejemplo, sa lo escriben en primera, se veo que está en segunda y yo al ver sube, supera, el primer power, me impacté en el sentido, dije sube, ¿por qué no está en tercera el circulito? No sé si me entiende por dónde quiero ir. Es que está en tercera, le corresponde estar en tercera, ¿sí? Sí, pero me confundió en el sentido de que está en el arriba del renglón el circulito y yo, Claro, no sé, yo creyendo se me hacía que iba a ser más fácil si lo hacía sub abajo del renglón. Claro, fíjate que yo... Pero hay reglas, obviamente, sí. Así está bien, así está bien. Yo hago acá así, no está mal. ¿Sí? Ahí fue el impacto mío, una confusión, obviamente, sí. Fíjate que tiene que cortar. Ah, claro. El ejemplo de cédula que yo les decía hoy. Fíjense cómo vamos a hacer cédula. Cédula, yo lo voy a hacer en segunda posición, ¿sí? Entonces, hago el circulito y toca el renglón. Fíjense cómo toca el renglón y eso me indica a mí que claro. el circulito o es C o es sí. Sí. Y acá la L. Yo no hago esto. Esto está bien. Esto sí. Lo que yo no tengo que hacer es escribir acá el circulito. Claro. Ahí quedaría en tercera. Sí, ahí está. Esto está mal. No porque empiece en segunda posición, yo lo voy a poner al circulito tocando el renglón porque no es el circulito en sí, sino la vocal la que me indica la posición. ¿Y qué pasa con ese circulito? Va unido al rasgo y entonces es el rasgo el que colocamos en la posición que me indica el circulito. Sí. El que te va a indicar la posición, Juliana, es el circulito. Te indica en qué posición va el rasgo. ¿Entendés? Sí, gracias, profesora. Entendieron mi confusión y ahora estoy tratando de incorporar esa información nueva, esta información nueva en el sentido de las posiciones nada más. Exactamente. Grabate esto, Juliana, y grábense todos. Sí, lo voy a anotar a esto. Sí, gracias, muchas gracias. No, por favor, Juliana. El circulito me indica en qué posición va el rasgo. Fíjense en este ejemplo. Cigarra. ¿Cómo voy a hacer? Y lo voy a hacer en segunda posición porque la I me lo indica. Sí. Y entonces toca el renglón. ¿Sí? En este caso, ¿por qué toca el renglón? Porque acompaño con un rasgo horizontal. Entonces, fíjense cómo voy a escribir cigarra. Circulito, sí. ra, y acá fino,
Sería gra. Fino, cigara voy a escribir, porque acuérdense que la R también me sirve para el sonido fuerte. Entonces, cigara, en este caso. No lo puedo hacer fino porque no, con el marcador es un poco difícil, pero bueno. Ahí en ese trazo que Amelia está haciendo, Cigarro. Se hace lo que yo les digo, que se repitan una y otra vez. El circulito me indica, el circulito me indica en qué posición va el rasgo. En ese caso, si ustedes escriben arriba del renglón, va a decir zagarra. ¿Entienden? Vamos a hacer un ejemplo con la palabra zapallo en primera posición, ¿sí? Fíjense que zapallo, separo en sílaba, tenemos el rasgo P, que es fino, y tenemos el rasgo doble L, vocal, que es grueso, ¿sí? Y acá tenemos el circulito. ¿Qué me indica a mí que va en primera posición? La palabra, la A, que acompaña al círculo, pero lo voy a representar en la P. Entonces, zapallo, yo. Y así escribo zapallo, ¿sí? Zapallo. ¿Ven? Queda toda la palabra en primera posición, en este caso, arriba del renglón. Vamos a ir con más ejemplos. Si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar algo, alguna consulta, puede hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, cepillo, Amelia, ahí. Cepillo. Ese Vamos sería... a hacer la palabra cepillo. ¿Sí? Tenemos la palabra que consta de 3 sílabas. Esta primera sílaba que va en segunda posición me la indica la E. Sí, va a tocar el renglón, ¿sí? Porque la palabra corresponde trazarla en segunda posición. Y posteriormente voy a dibujar el rasgo doble L, vocal yo. Entonces, cepillo, cepillo. ¿Ven? Voy a probar con este a ver si no es un poquito más fino, porque este está acá. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver un poquito, vamos a hacer ceñido. Ceñido. Fíjense que lo voy a escribir en segunda posición, ¿sí? Entonces, y va unido al rango ñ, vocal, en este caso, ceñido. Manu Canteros, ahí nos pregunta... Sí, en este caso, en la palabra cepillo, quiere saber si es que la pi marca la posición. Sí. En realidad, la que marca posición es la vocal que acompaña a la S o a la C o a la X. Es esta vocal la que a mí me indica la posición, no la vocal que tengo, en este caso, al lado de la P, sino esta es la E la que a mí me va a indicar la posición. ¿Sí? Fíjate, en este caso también, en segunda posición. No, este es más grueso que el otro. No, tenemos así que... Ahí con la virome negra, si probaban, Amelia. No, pero ahí no sé si va a el circulito lo que hace es indicarte la posición, indica en qué posición va a ir el rasgo. A ver, probemos con esta palabra ceguera y vamos a probar con el bolígrafo negro, a ver si pueden ver algo, ¿sí? Fíjense, toca el renglón grueso, de gira.
A ver, ceguera. ¿Sí? Ahí se nota más o menos que la R es fina. ¿Pueden ver Ceguera. ahí? ¿Pueden ver? Por ejemplo, la palabra 7. También en segunda posición. Y toca el renglón y va unido al rasgo T vocal. 7. Ustedes ven cómo dibujamos el circulito, ¿no es cierto? Toca el renglón. Ahí dice 7. Vamos unido a a la T. Vamos a probar con otro fibrón. Ahora podemos hacer, Amelia, que por ahí me parece que esta pasa por la confusión. A ver, en la palabra zócalo, por ejemplo. Zócalo. Zócalo. Vamos a hacer 7 con el fibrón. ¿Sí? 7. No. ¿Ven? Rasgo fino T. Ceguera. Grueso. La palabra separa. Vamos a hacer. Separa, ahí está. Separa. Ustedes tienen una confusión cuando el circulito comienza con una vocal y el rasgo que le sigue con otra. Vamos a hacer parar en sílaba. Y acá, esta palabra va en segunda posición. ¿Por qué? Porque es la E la que así me lo indica. Claro. La vocal E. Entonces yo separa, voy a escribir en segunda posición. Claro. ¿Sí? Separa. ¿Qué me va a indicar a mí? Que ahí dice separa y el contexto de la oración cuando yo esté realizando, ¿sí? Cuando yo esté por traducir, entonces yo voy a saber que esta palabra o comienza con el circulito C o sí. Claro. ¿Por qué? Porque toca el renglón. Fíjense. La palabra P, vocal. Fíjense que el rasgo que le sigue toca el renglón. Y si yo escribo supera, fíjense que ya lo habíamos hecho, supera, corta el renglón. Ahí está. Subí. ¿Sí? Es lo mismo. Subí, Amelia, tú. Pero. Ahí. Es lo mismo, pero este está en segunda posición y este está en tercera posición. ¿Sí? Esa es la diferencia. Claro, esa es la diferencia. Ahí ustedes ven, como la Amelia les indica, ustedes me parece que se confunden la posición del circulito con el rasgo. Ahí me parece que están teniendo una confusión. Pero por eso les decimos, el circulito me indica en qué posición va el rasgo. Ustedes tienen que fijarse el circulito, con qué vocal va acompañado. El circulito. Vamos a hacer un ejemplo acá, yo también quiero la diferencia. Antes de terminar. Fíjense que la palabra asno y la palabra sano. Asno, acuérdense que asno, yo voy a utilizar el rasgo vocal S, que es fino, ¿sí? Y lo voy a escribir también en primera posición. Fíjense, fino, asno, ¿sí? Los dos son rasgos finos. Y si yo escribo la palabra sano, ahí sí voy a utilizar el circulito y voy a escribir sano. También con la N vocal fina. ¿Por qué se escribe en primera posición? Porque ahí el que me indica es sa. ¿Entienden? ¿Me entienden? Sa. Es la A la que me indica la posición. La posición. ¿Sí? Es la vocal A. Y ahí dice sano. Pero fíjense cómo yo en esta palabra utilizo el rasgo sílaba inversa, asno y sano. El circulito es la primera sílaba, ¿sí? Hay en las palabras que corresponden, sí, pero fíjate que también tenemos sílabas mixtas, como les decía, como sar, más, como sol. Acuérdense que una palabra puede también empezar así. Entonces, cuando yo tengo la palabra y voy a tratar de primero separar en sílaba, y ese circulito unido al rasgo que le sigue,
es el que me va a indicar la posición, la vocal de ese circulito, ¿sí? Pero, como pregunta Teófilo, el circulito es la primera sílaba y sí, en algunos casos En algunas sí, palabras sí. en algunas palabras sí. Bueno, esperamos que les haya servido, chicos, la clase de hoy. Esto vamos a seguir después repasando. Ustedes, por favor, como les decía la profe Ani, practiquen, ¿sí? Practiquen. Acá tenemos otra pregunta. El circulito, cuando va con rasgos gruesos, ¿no se engrosa? No. No. El circulito es como les mostrábamos, sí, de adentro hacia afuera, pequeñito, porque después vamos a hacerlo más, sí, grande, y después el círculo máximo otra vez. Sí. Entonces, háganlo ustedes como tiene que ser, de 1 milímetro, chiquito, unido al rasgo. Nosotros con Amelia dijimos, bueno, circulito inicial por ahí va a ser un poco más fácil, más rápido. Me parece que están teniendo un poco de confusión. Pero bueno, no importa. La siguiente clase que nosotros les vamos a dejar la actividad en el aula, ustedes van a hacer y vamos a seguir corrigiendo esa actividad y lo vamos a seguir haciendo con ejemplos, con la camarita, para que ustedes se les fije más cómo es el circulito inicial, porque después vamos a seguir con más círculos. Está el medial y está el final. Así que bueno. Lo del Zoom de hoy, ustedes saben que tarda un poco más, ¿no es cierto?, para que esté en la plataforma en el aula, pero sí, por ejemplo, van a tener el recurso didáctico, van a tener los 2 recursos de los 2 Power que explicamos hoy, van a tener en el aula. Entonces van a poder hacer la actividad número 14, creo, sí, que es la que sigue. Y se van a poder guiar con eso. Nos vemos, ¿sí?, la semana que viene. En el transcurso de la semana vamos a subir la actividad para que ustedes puedan practicar. Mañana no tenemos clases. Mañana disfruten su día, pásenla lindo, disfruten toda la semana, ¿sí? A todos los estudiantes, muy feliz día. Feliz día. Y el miércoles se encuentran con la profe Alba y Luz, y nosotros nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Así que hasta entonces, muchas gracias.